Comienza la tormenta, la destrucción del empleo. Todo sucedió a la vez. En una mañana que a primera vista parecía como cualquier otra, el sol apenas había comenzado a salir por las colinas orientales, cuando una serie de mensajeros irrumpieron en la casa de Job, trayendo consigo noticias cada vez más crueles. No fue una tragedia gradual, sino un ataque relámpago a su vida. El primer mensajero llegó, jadeando y temblando, trayendo la noticia de que unos merodeadores habían robado los bueyes y los asnos de Job. El segundo mensajero, sin tiempo que perder, habló rápidamente de la muerte de sus siervos, quienes fueron asesinados a filo de espada, con indescriptible violencia. Y antes de que Job pudiera digerir el dolor de esa pérdida, apareció otro mensajero cubierto de polvo, trayendo la peor noticia de todas. Cayó fuego del cielo y consumió a sus ovejas. Job apenas tuvo tiempo de absorber el impacto de estas palabras cuando apareció el último mensajero, con los ojos llorosos y una mirada de absoluto horror, que trajo la frase más cruel de todas. Sus hijos, todos muertos. La casa donde estaban celebrando se derrumbó. La tragedia fue completa. De un solo golpe, Job lo había perdido todo: sus posesiones, sus sirvientes y, lo más doloroso, sus amados hijos. Ahora se quedó sin nada. Todo lo que sabía, todo por lo que luchó, desapareció en cuestión de minutos. Pero lo que parecía ser solo el final fue en realidad el comienzo de uno de los mayores misterios espirituales jamás registrados. ¿Por qué Dios permitiría tanto sufrimiento a un hombre tan justo? ¿Qué había detrás de esta avalancha de dolor y pérdida? ¿Qué se estaba probando realmente? El viaje de Job no es una simple historia de sufrimiento, es una cuestión existencial, un análisis profundo de la fe humana, de cómo reaccionamos ante lo inexplicable. Y la primera lección comienza en el momento en que recibe la peor noticia posible. No era solo una pérdida material o familiar lo que estaba en juego, sino algo más grande, algo trascendental. Antes de la tormenta, la vida perfecta de Job. Antes de que esta tormenta destruyera todo, Job era un hombre admirado, respetado, visto como símbolo de éxito y virtud. Tenía lo que todos querían: riqueza, poder, una familia unida y prosperidad. Era el hombre más honesto de Oriente. La Biblia nos dice que poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes e innumerables sirvientes. Su corazón, sin embargo, no estaba en las riquezas materiales, sino en su postura ante Dios. Job era un hombre temeroso de Dios, alguien que no solo se preocupaba por su propia justicia, sino también por la santidad de sus hijos. Hacía sacrificios, ofreciendo holocaustos a Dios, incluso sin estar seguro de que sus hijos habían pecado. Su fe fue un ejemplo de devoción, aunque no tenía garantía de protección divina. En este entorno idílico se desarrollaba una conversación en otra dimensión, en el cielo. Se estaba celebrando una reunión celestial y en ella una figura oscura, Satanás, desafió la fidelidad de Job. Afirmó que Job solo era fiel a Dios porque su vida era perfecta. Dios entonces permitió que fuera probado, que le quitaran todo. Pero aquí surge la tensión central de la historia. ¿Qué pasa si el sufrimiento no es un castigo, sino un permiso? ¿Qué pasa si, en el peor de los casos, no estamos siendo castigados, sino desafiados a revelar algo más profundo sobre nosotros mismos? Algo que solo el sufrimiento puede revelar. Esta es la verdadera pregunta que nos presenta la historia de Job. ¿Qué sucede cuando el dolor y el sufrimiento no son castigos, sino oportunidades para probar nuestra fe, para alcanzar una comprensión más profunda de lo divino? El sufrimiento de Job no es solo un castigo, sino un campo de batalla espiritual. La primera reacción: fe en medio del dolor.
El silencio que siguió a la llegada del último mensajero no fue solo ausencia de palabras, era la ausencia de cualquier significado. Job se quedó paralizado, tratando de procesar el caos que acababa de invadir su vida. Pero no permaneció mucho tiempo inmóvil. Se postró, se rasgó la ropa, se afeitó la cabeza y se arrojó al suelo, en demostración de profundo luto, pero también en actitud de rendición. Y fue entonces cuando hizo una declaración que resonará a lo largo de la historia. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Esta frase no fue un grito de revuelta o de cuestionamiento. Fue una afirmación de fe en medio del sufrimiento. Job no estaba haciendo una pregunta. Estaba haciendo una declaración de confianza en Dios, una confianza inquebrantable que trascendía las circunstancias. No fue solo una aceptación pasiva, sino una elección activa de adorar a Dios, incluso en medio del dolor más profundo. Pero lo que Job no sabía, y el público tampoco lo sabía, era que lo peor aún estaba por llegar. La nueva prueba, la imposición de la carne. La batalla no había terminado. Satanás, insatisfecho con lo que ya había sucedido, volvió a la presencia de Dios y desafió una vez más la fidelidad de Job. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará, por su vida, pero toca sus huesos y su carne y verás si no te blasfemará en tu cara. Dios una vez más permitió que Satanás tocara a Job, pero esta vez sería tocado en su propio cuerpo. Luego, Job sufrió tumores dolorosos desde la parte superior de la cabeza hasta las plantas de los pies. Él, un hombre rico y poderoso, ahora estaba desfigurado, sentado sobre las cenizas con un fragmento de cerámica en la mano, tratando de aliviar el dolor de sus heridas. La imagen de Job era la de un hombre completamente destrozado, despojado de todo. El dolor físico se sumó al dolor emocional, y lo que quedaba de él parecía ser solo un cuerpo desgarrado. Pero el sufrimiento de Job no terminó ahí. Su esposa, la mujer que debería ser su mayor fuente de apoyo, lo miró y le dijo: «Aún mantienes tu integridad. Maldice a Dios y muere». La duda ahora se plantó en su mente, y el espectador también comenzó a preguntarse: ¿cuánto tiempo durará? Job lo había perdido todo: su riqueza, sus hijos, su salud, y ahora incluso su propia esposa se estaban desmoronando. Pero la respuesta de Job fue aún más impresionante. Él respondió con firmeza, sin rencor, sin odio: «Hemos recibido de Dios el bien, ¿y no deberíamos recibir también el mal?». No entendía lo que estaba pasando, pero su fe permaneció intacta. La tensión, sin embargo, siguió creciendo y la pregunta quedó en el aire: ¿cuánto tiempo podría aguantar? Los amigos de Job, el conflicto interno, el sufrimiento de Job no pasaría desapercibido. 3 amigos llegaron a su casa: Elifaz, Bildad y Zofar. Lo vieron de lejos, pero ni siquiera pudieron reconocer la figura de Job. El silencio fue pesado. El dolor de Job era tan profundo que parecía como si las palabras ya no tuvieran poder. Cuando finalmente empezaron a hablar, lo que siguió fue una avalancha de discusiones. Elifaz, el primero en hablar, sugirió que el sufrimiento de Job era un castigo por algún pecado oculto. Bildad basó su discurso en tradiciones antiguas, diciendo que Dios no rechaza a los justos. Y Zofar, más impaciente, sugirió que Job se arrepintiera. Su lógica era simple: si hay sufrimiento, debe haber culpa. Intentaron justificar el dolor de Job con una teología retributiva sencilla y directa: el sufrimiento es siempre un castigo. Pero lo que no entendieron, y el público sí lo sabía, fue que el dolor de Job no era un castigo. Fue una prueba,
Y el sufrimiento de Job no tuvo nada que ver con el pecado, sino con la fe. La información que tenían los amigos era incorrecta, pero el dolor de Job se intensificó. Comenzó a cuestionarlo todo, incluso su propia existencia. No estaba rechazando a Dios, sino clamando por una explicación. Esperanza en medio del dolor. El Redentor de Job. Con cada palabra de sus amigos, el alma de Job parecía resquebrajarse aún más. Ya no entendía la lógica de sus amigos, que veían el sufrimiento como un castigo. Comenzó a maldecir el día de su nacimiento y a preguntar: ¿por qué nací? ¿Por qué mi vida es solo angustia? Pero en medio de todo apareció una chispa de esperanza, incluso en el sufrimiento. Sé que mi Redentor vive, dijo, afirmando su confianza en Dios. Esta frase, llena de significado, se convirtió en un símbolo de resistencia. Job no sabía cuándo ni cómo, pero sabía que de alguna manera Dios restauraría su vida, incluso si no pudiera verlo ahora. El último gran misterio de la historia de Job no sería revelado por sus amigos, sino por la intervención directa de Dios. La gran pérdida. Parte 2. El primer golpe, la pérdida de bienes materiales. Job está en su casa, rodeado de sirvientes y familiares, cuando uno de sus empleados entra aterrorizado. El hombre está sin aliento, sus palabras apenas salen: Señor, los sabeos, ellos robaron todo, Señor, los bueyes, las ovejas, y mataron a los sirvientes. Una conmoción inmediata se extiende por toda la habitación. La primera pregunta de Job es simple: ¿qué pasa con mis hijos? Antes de que llegue cualquier respuesta, un segundo siervo entra corriendo. Señor, el fuego de Dios descendió del cielo y consumió a las ovejas y a los pastores. Todo se perdió. Ese primer golpe es devastador. El sonido del aullido del viento y el silencio tras las palabras del sirviente crean una sensación de incompletud en el aire, como si la tragedia fuera algo incomprensible. ¿Por qué el fuego de Dios? ¿Qué está pasando realmente? Las dudas comienzan a invadir la mente del espectador. Job mira al vacío sin saber cómo reaccionar. En un breve momento de tensión, casi parece desconectarse de la realidad. Sus pensamientos parecen lejanos, pero mantiene su postura, todavía intentando procesar todo. La cámara enfoca la expresión de Job, entrecerrando los ojos mientras piensa: ¿qué más podría pasar? El segundo golpe, la pérdida de los hijos. Justo cuando el sirviente termina su última frase, llega otro, jadeando y temblando. Señor, hay algo aún peor. Un fuerte viento proveniente del desierto derribó la casa de sus hijos. Estaban reunidos dentro. La tensión en el aire es palpable. La tragedia ahora se vuelve personal. El dolor en el rostro de Job es más que tristeza, es desesperación absoluta. Mira al cielo buscando una explicación, pero no encuentra nada. Cae de rodillas, no solo por el dolor, sino por una sensación de absoluta impotencia. ¿Qué pasa cuando una persona lo pierde todo? ¿Cómo afecta esto al alma humana? En este momento, el público comienza a cuestionar las fuerzas que actúan sobre él y lo que realmente significa. El impacto interno. La reacción de Job. La cámara comienza a acercarse lentamente a Job, que ahora se encuentra en el suelo, cubierto de ceniza, en una escena de total devastación. Murmura algo, tal vez palabras de desesperación o una oración, pero lo que hace a continuación sorprende a todos. Se levanta, se limpia la cara y dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Aquí la narración introduce la resiliencia de Job. No cae en la desesperación total. Incluso ante tanta pérdida, permanece en un estado de sobriedad emocional. Todavía posee una fuerza interior que nadie esperaba.
comienza a insinuarse la idea de que puede tener una mayor conexión con algo más allá del dolor. El grito interior, la búsqueda de sentido Job, ahora se aleja de sus sirvientes y su familia y se dirige al campo. Las imágenes de destrucción a tu alrededor, el viento penetrante y los cuerpos de animales dispersos crean un escenario apocalíptico. Es en este escenario que comienza a reflexionar sobre la naturaleza de su dolor. Mientras mira hacia el horizonte, ve un árbol a lo lejos que parece moverse. ¿Será una señal? ¿Algo que todavía no puede entender? Job está ahora en una búsqueda interna para comprender qué le está sucediendo. Mira al cielo, como esperando una respuesta divina. La pregunta ¿por qué? Resuena en el ambiente y el público también comienza a reflexionar. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué las fuerzas parecen haberse vuelto contra Job? ¿Qué le depara todavía? ¿El destino? La tensión es palpable. Comienza a buscar alguna explicación en las escrituras, en las palabras de su esposa y en su propio corazón. El sentimiento de profunda pérdida se mezcla con la búsqueda de significado, y es en ese momento cuando la historia se transforma. El dolor se convierte en una cuestión existencial. Se pregunta, ¿debería maldecir el día de mi nacimiento o hay algo más que aprender aquí? Este dilema moral pone al espectador frente a su propia reflexión. ¿Cómo afrontamos el sufrimiento? ¿Cómo reaccionamos ante el dolor extremo? Son cuestiones que afectan a todos, independientemente de sus creencias religiosas. La tensión crece a medida que el sufrimiento de Job adquiere proporciones cada vez mayores. Su lucha no es solo contra fuerzas externas, sino contra su propio espíritu. ¿Qué más se necesita para quebrar a Job? Encontrará la paz o la tentación de darse por vencido será demasiado fuerte. La llegada de los amigos, el comienzo de un debate filosófico. Cuando parece que no puede pasar nada más, llegan 3 amigos de Job. Se les reconoce su dolor, pero pronto queda claro que sus discursos no son de consuelo, sino de juicio. Llegan con buenas intenciones, pero sus palabras comienzan a generar dudas sobre la causa del sufrimiento de Job. ¿Son estos amigos realmente amigos o simplemente están ahí para cuestionar? ¿Cómo afectarán aún más sus palabras el sufrimiento de Job? ¿Qué le dirán sus amigos a Job? ¿Comprenderán la profundidad de su dolor o simplemente lo empujarán a sufrir más? La respuesta de Dios. El comienzo del debate con los amigos. La llegada de Elifaz. El escenario sigue siendo tenso. Job está sentado sobre un montón de cenizas, rodeado de un paisaje devastado. Sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, llegan en silencio, visiblemente perturbados por el dolor de Job. El aire está pesado y el sonido de sus pasos es el único sonido audible. Lo miran y el silencio entre ellos es profundo hasta que Elifaz rompe el hielo. Elifaz comienza a hablar y sus palabras, aunque pronunciadas con cuidado, conllevan cierta condena. Job siempre ha sido alguien de gran fe, alguien que defendió la justicia y la verdad. ¿Qué te pasa ahora? Intenta dar una explicación, afirmando que el sufrimiento es a menudo una consecuencia directa del pecado. La frustración de Job comienza a crecer. No puede entender cómo sus amigos, que lo conocen tan bien, ahora insinúan que merece este sufrimiento. La pregunta que queda es, ¿por qué estos amigos, que inicialmente acudieron a apoyarlo, empiezan a acusarlo? ¿Realmente están tratando de ayudar o hay algo más profundo detrás de sus palabras? Job, con un tono de voz tenso, responde a Elifaz: no sé qué hice mal, qué hice para merecer esto, ¿dónde está el error? Levanta los ojos al cielo como esperando una respuesta.
La audiencia comienza a preguntarse, ¿Dios realmente le dará una respuesta a Job o está destinado a vivir con esta duda? El punto de vista de Bildad, la defensa de la justicia divina. Bildad es el siguiente en hablar y su enfoque es aún más directo. Defiende la idea de que Dios nunca haría algo injusto. Si estás sufriendo, entonces algo anda mal contigo. Job, Dios siempre recompensa a los justos y castiga a los malvados. Ese es un hecho inmutable, dice con autoridad inquebrantable. La frustración de Job se intensifica a medida que sus amigos continúan presionándolo. Ya lo perdió todo, sus posesiones, sus hijos, su salud, y ahora hasta sus amigos lo acusan de fracasar de alguna manera. Pregunta con voz temblorosa, ¿soy el único culpable de todo este mal? ¿Qué podría haber hecho para merecer esto? Lo que los amigos de Job no se dan cuenta es que su enfoque solo hace que su dolor sea más profundo. ¿Tienen realmente las respuestas o simplemente están tratando de imponer una visión rígida e impersonal del sufrimiento humano? El público se siente cada vez más desconectado de los amigos de Job. No parecen comprender el dolor genuino del hombre que tienen ante ellos. ¿Qué más necesita hacer para ser escuchado? Zofar, la aprobación de un castigo divino. Zofar, el tercer amigo, es el más severo y directo en sus palabras. Dice sin rodeos, estás sufriendo porque lo mereces. Dios no castiga sin razón. Tu culpa es demasiado grande y la única manera de encontrar alivio es arrepentirte. Sus palabras son como un golpe final. En lugar de traer consuelo, solo aumenta la carga emocional de Job. La idea de que de alguna manera debe ser responsable de su dolor es un punto de quiebre. La reacción de Job ante estas palabras es de total desesperación. Se pregunta en voz alta si hay algo que pueda hacer para redimirse o si su dolor es simplemente un castigo sin fin. ¿Qué piensa Dios de todo esto? ¿Cuál es el papel de Job en este sufrimiento interminable? Job se encuentra ahora en un dilema moral. ¿Debería aceptar las palabras de sus amigos y ceder ante la idea de que su dolor es merecido? ¿O debería buscar una respuesta más profunda? Tal vez una que desafíe la comprensión tradicional de la justicia divina. El conflicto interno de Job aumenta. Se pregunta, ¿cuánto tiempo podré aguantar? ¿Realmente soy yo el culpable? Quiere una respuesta directa de Dios, pero hasta ahora lo único que ha recibido son acusaciones y consejos vacíos. Oh, clamor de Job, angustia creciente. La Q. Búsqueda de respuestas. Job, ahora completamente agotado física y emocionalmente, comienza a cuestionar no solo a sus amigos, sino también a Dios mismo. Se levanta, camina por la tierra devastada y mira al cielo con expresión de desesperación. Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? Las palabras de Job están imbuidas de un profundo dolor, como si estuviera hablando directamente al vacío. La cámara sigue su paseo solitario por la tierra desolada, transmitiendo la sensación de que está perdido, sin rumbo, a la deriva. Este momento es crucial para comprender la profundidad del sufrimiento de Job. Su angustia es palpable y el público siente este dolor visceral. La pregunta que flota en el aire es, ¿Dios hablará? ¿Está Job listo para escuchar la verdad, sin importar cuán dolorosa pueda ser? La desesperación de Job, el grito silencioso. En un momento de gran intensidad, Job se arroja al suelo y grita, ¿por qué nací? Para ver este sufrimiento sin fin. Si realmente soy tan culpable, ¿por qué no me llevó la muerte? ¿Por qué seguir viviendo en este dolor? El grito de Job resuena en el silencio del desierto. ¿Qué está pensando Dios sobre todo esto? ¿Está escuchando el clamor de Job o permanecerá en silencio? El suspenso se intensifica cuando el dolor
de Job alcanza su punto máximo. La tensión es insoportable. ¿Qué pasará después? Intervendrá Dios y responderá al clamor de Job. La respuesta de Dios, la ausencia de Dios. Después de los intensos momentos de angustia y cuestionamiento de Job, el silencio vuelve a apoderarse de la escena. Sus amigos guardan silencio ante la profundidad del sufrimiento de Job, pero lo que realmente marca este silencio es la ausencia de Dios. Job está completamente solo en su dolor, y la ausencia de una respuesta directa de Dios comienza a convertirse en una tortura psicológica. Ya se había convertido en un hombre diferente, más angustiado y cansado que nunca, pero lo que más le duele ahora es el silencio celestial. La falta de respuesta, sin embargo, crea un suspenso palpable. ¿Se manifestará Dios o permanecerás en silencio por toda la eternidad? La audiencia comienza a sentir la creciente desesperanza de Job. Se pregunta por qué Dios lo ha abandonado. El ritmo de esta parte de la historia es crucial para el clímax, ya que aumenta la tensión de la duda y el vacío existencial. ¿Qué motivó el silencio de Dios? ¿Por qué no responde a los gritos de un hombre que ha sido fiel toda su vida? La manifestación de Dios. Finalmente, después de largos días de silencio, Dios responde. La cámara muestra furia en el cielo, una tormenta que se acerca rápidamente. Los truenos rugen y los vientos comienzan a levantarse, trayendo consigo una sensación de poder absoluto. Job mira al horizonte y ve la manifestación divina, con relámpagos que atraviesan el cielo y una voz retumbante que resuena en la tormenta. ¿Dónde estabas cuando fundé la tierra? ¿Dónde estabas cuando creé el mundo? La escena es grandiosa, cinematográfica. La voz de Dios es profunda e imponente. La grandeza de su presencia es imposible de ignorar y el suspenso alcanza su punto máximo. La respuesta de Dios no viene con una explicación directa del sufrimiento de Job, sino más bien con una serie de preguntas que desafían la comprensión humana. Dios no justifica el dolor de Job, pero lo invita a contemplar la grandeza del universo y la comprensión limitada que el ser humano tiene de su creación. La audiencia, al igual que Job, se enfrenta ahora al inconmensurable poder y sabiduría de Dios. ¿Qué aprenderá de esto? ¿Qué quiere Dios transmitirle a Job con estas preguntas desafiantes? ¿Cómo reaccionará Job ante esta revelación? La gran verdad, la revelación de Dios. Dios continúa con sus preguntas, revelando la inmensidad de su creación y los misterios que contiene. Cuestiona a Job sobre el origen de las estrellas, los mares, los animales y toda la naturaleza, mostrándole que la creación es mucho mayor que la capacidad humana de comprender. Dios no explica directamente el dolor de Job, pero lo invita a percibir la grandeza de la vida y de la creación en toda su complejidad. ¿Qué significa esto para Job? ¿Cómo afrontará el hecho de que la respuesta que buscaba no será una justificación clara del sufrimiento humano, sino más bien una invitación a la humildad ante la grandeza de Dios? La respuesta de Dios es un verdadero giro de la trama. La tensión comienza a disiparse, pero surge una nueva pregunta. ¿Podrá Job, teniendo en cuenta todo lo que ha oído, encontrar paz en su sufrimiento? El arrepentimiento y la rendición de Job ante la grandeza y la sabiduría de Dios siente una profunda humildad. Él, que hasta ese momento se consideraba en su sano juicio, ahora comprende que su visión del sufrimiento y el dolor era limitada. Las palabras de Dios le hacen arrepentirse, no de algo que haya hecho mal, sino de no haber comprendido la complejidad de su creación y de su justicia. Job cae ante Dios y dice: hablé cosas que no entendí, cosas demasiado maravillosas para mí, cosas que no sabía.
ritmo y control emocional. Este es el momento de redención emocional de Job. La tensión acumulada a lo largo de su búsqueda de respuestas se disuelve en este momento de rendición y el público siente el alivio que conlleva la aceptación. ¿Qué significa esto para nosotros? Estamos también afrontando nuestro dolor y nuestras dudas con la misma humildad que Job. La gran pregunta es, ¿cómo podemos aprender a aceptar las respuestas que no podemos entender? En el momento en que Job se rinde, un sentimiento de paz comienza a apoderarse de su alma. Pero ¿qué pasará con él ahora? ¿Dios realmente cambiará tu situación o la verdadera respuesta de Dios radica en algo aún mayor de lo que podría imaginar? El fin del trabajo, restauración y lecciones del sufrimiento, la restauración del empleo. Después del encuentro con Dios, la narración llega a un punto de inflexión. El dolor de Job no desaparece inmediatamente, pero su percepción cambia. Dios, en su infinita misericordia, comienza a restaurar lo que Job había perdido. Le devuelven sus posesiones, tiene nuevos hijos y recupera su salud. La restauración no es inmediata, pero la recompensa de Job llega con el tiempo, lo que demuestra que la verdadera transformación interna es más importante que las recompensas externas. La verdadera lección de Job no está en las cosas materiales que perdió o ganó, sino en lo que aprendió acerca de la grandeza de Dios. Entendió que, a pesar de todo sufrimiento, la verdadera paz solo llega mediante la aceptación de la soberanía divina. El propósito del sufrimiento Job, ahora restaurado y con una nueva visión, mira su vida y se da cuenta de que el sufrimiento tiene un propósito mayor. El dolor que experimentó no fue un castigo, sino un viaje de transformación espiritual. La conclusión es que, si bien es posible que no comprendamos todo lo que sucede en nuestras vidas, debemos confiar en que hay algo más grande en juego. La verdadera sabiduría proviene de aceptar nuestras limitaciones y buscar una comprensión más profunda de la vida y de Dios. El vídeo termina con un mensaje poderoso. El sufrimiento puede ser incomprensible, pero es a través de él que muchas veces encontramos nuestra verdadera fuerza. ¿Cómo afrontas tú mirando tus propios desafíos? La historia de Job nos enseña que la verdadera paz proviene de aceptar lo que no podemos controlar y confiar en algo más grande. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. Deja en los comentarios cómo afrontas los desafíos de la vida y si también aprendiste alguna lección de la historia de Job. Estén atentos a historias más poderosas que pueden transformar su perspectiva de la vida y la fe.